Hola, ¿qué tal, apreciado estudiante? Bien, vamos a continuar con este tema muy interesante que es el verbo. Sí, para lo cual vamos a esperar un par de minutitos. Bien, vamos a empezar. Sí, y acompáñame en esta aventura, pues este tema es muy importante, esto ver del verbo, ¿no? Porque el verbo nos va a ayudar, nos va a facilitar muchas cosas. Sí, ya, entonces en ese sentido vamos a ir viendo ese aspecto. Sí. Bien, no te olvides, pues, de ver esto del verbo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cada uno de sus caracteres. Estructura del verbo. Vamos a ver la estructura. El verbo, pues, tiene una estructura bimembre, ¿no? Es decir, está formado por dos partes o dos segmentos. Que eso se va a llamar, pues, raíz o lexema. Aporta, ¿qué cosa? La raíz o lexema, el significado fundamental del verbo, es decir, el proceso de qué se trata. La desinencia o morfema, ese es el que nos va a indicar qué cosa, nos va a indicar eh, las características gramaticales, no nos va a decir la persona, el cuándo y el cómo, es la terminación de la forma verbal y acá vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, el verbo ya sabes que es una palabra, no bimembre, y esto qué nos va a indicar, por ejemplo, una acción o movimiento: comer, jugar, correr, saltar, pensar, reír. El estado: ser, estar. Acontecimiento: nevar, llover, temblar. Una acción: Pedro juega con la pelota. Él llora sin parar. Estado: ella es muy feliz. Diana está en su casa. Acontecimiento: hoy nevará toda la tarde. Temblará pronto. Las palabras que complementan el sentido de los verbos se llaman complementos. Y el complemento en general es todo conjunto de palabras, ¿no? Es todo conjunto de palabras que completa qué cosa, el significado de un sustantivo o de un verbo, limitándolos convenientemente. ¿Sí? Ahora bien, en la oración el verbo funciona como el núcleo del predicado. En la terminación verbal podemos identificar el tiempo en el que se realiza la acción, el modo en que se realiza y la persona que realiza y el número. ¿Sí? Entonces eso vamos a ver. ¿Estamos? Entonces ahí tenemos este aspecto principal, fundamental. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora bien, cuando hablamos también de este verbo, pues vamos a ver estos aspectos, ¿ya? Estos pueden ser, por ejemplo, complemento directo. Pedro come peras. Entonces, ¿por qué se dice complemento directo? Porque va a complementar, ¿no? Ahora, complemento indirecto, o también llamado
objeto directo o también llamado objeto indirecto, que así tú lo conoces, que tiene los dos nombres y son válidos. Y el complemento circunstancial, este sí es un poco más extenso, ¿no? Cuando se va a ver este complemento circunstancial. El hombre vino ayer. ¿Cuándo vino el hombre? Ayer. Circunstancial de tiempo. El hombre vino para el examen. Circunstancial de finalidad. El hombre comió mucho, de cantidad. ¿Cuánto comió? Mucho, pues, ¿no? Algunos comen demasiado, ¿no? Más en esta cuarentena que nos encontramos. Estamos que comemos y comemos y comemos, ¿no? Ahora, los verbos pueden ser transitivos e intransitivos, ¿sí? Transitivos e intransitivos. Por ejemplo, los transitivos son aquellos que exigen la presencia de un complemento directo para tener un significado completo. ¿Estamos? Por ejemplo, y mira, vamos a ver, he conseguido 2 entradas para la ópera. Un grupo compuesto por 2 entradas para la ópera representa el objeto directo, pues, el objeto directo. La construcción he conseguido no tiene sentido por sí misma y requiere que se aporte una información a ello, ¿no? Y es por eso que ahí lo tenemos. ¿No? Entonces ahí tenemos. Otro aspecto. Por ejemplo, vayamos a ver la siguiente presentación. Por ejemplo, otro aspecto, los verbos intransitivos. ¿Ya? Los verbos intransitivos. ¿Por qué llamamos verbos intransitivos? No requiere de la presencia de un objeto directo que determine al verbo. Por ejemplo, Juan delinque. Es intransitiva ya que no requiere especificar un objeto directo, ¿no? Por ejemplo, en el uso lingüístico los verbos no son en sí mismos transitivos o intransitivos, por lo general, sino que se denominan así según su uso. Es posible tanto transitivizar verbos intransitivos. Ejemplo, Pedro canta una ópera. Y el otro tenemos, los verbos pueden tener variaciones que son denominadas accidentes del verbo. Esas variaciones pueden ser de diferentes maneras. Número, singular o plural. Persona, primera, segunda, tercera persona gramatical. Tiempo, pretérito, presente y futuro, o también llamado pasado. Y los modos son indicativo, subjuntivo, imperativo. El indicativo nos dice un hecho real, cierto. El subjuntivo, una duda, deseo. El imperativo, un orden, mandato o ruego, ¿no? Eso es el modo indicativo. Pues vamos a tener también los verbos pueden variar de una forma diferente que no está definida ni por el tiempo, ni por el número, ni por el modo, ni por la persona. Son las formas infinitivas del verbo. Y ahí tenemos el infinitivo, el participio y el gerundio, pues. Por ejemplo, conjugación de los verbos. En castellano todos los verbos en infinitivo sin conjugar terminan en ar, er o ir. De acuerdo a esto se van a clasificar la primera conjugación. Verbos terminados en ar, saltar, caminar, amar. Los verbos terminados en er, temer, suceder, querer, florecer. Los verbos terminados en ir, sacudir, ir, existir, extinguir. ¿Sí? Entonces, modos. Existen 3 modos. Modo indicativo expresa la realidad tal como se conjuga en tiempos simples y compuestos. Tiempos simples, presente, yo amo. Pretérito imperfecto, yo amaba. Pretérito imperfecto simple, yo amé. Futuro, yo amaré. Condicional, yo amaría. Y acá vamos a seguir tiempos compuestos, pretérito perfecto. Yo he amado. Había, yo había amado. Con V, yo hube amado. Con habré, yo habré amado. Habría, yo habría amado, ¿no? Entonces ahí tenemos los tiempos compuestos. Y modo subjuntivo expresa acciones que se consideran posibles, deseables o dudosas. No hace referencias exactas al tiempo real,
se conjugan tiempos simples y tiempos compuestos. Tiempos simples, presente, que yo amé. Pretérito imperfecto, que yo amará o amase. Futuro, que yo amaré. ¿No? Entonces ahí tenemos este aspecto. ¿Sí? No te olvides. Y acá pues vamos a ir viendo tiempos compuestos. Pretérito perfecto, que haya amado. Pretérito pluscuamperfecto, que hubiera o hubiese amado. Y futuro perfecto, que hubiere amado. Modo imperativo, expresa una orden, un mandato o un ruego, que se conjuga en tiempo presente. Amad, ¿qué más dice? ¿No? Amad, ¿qué más? ¿Sí? Amad tú, amad vosotros. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esos aspectos. ¿Sí? Entonces, sí, no te olvides. Y por último, acá vamos, o bueno, no último, atendiendo a su conjugación. eh, Tenemos, por ejemplo, este aspecto que viene a ser el hecho de los verbos pueden clasificarse en irregulares y regulares. Ya sé, ya te acordaste, así que te voy a dar un tiempo para que pienses qué son los verbos regulares y qué son los verbos irregulares. Piénsalo para antes de seguir. Acá ya tienes los irregulares. Ajá, muy bien, te voy a dar un tiempo para que pienses. ¿Ya pensaste? Muy bien. Entonces, ¿qué son los verbos regulares o irregulares? Los verbos irregulares entonces son aquellos que la raíz no se va a cumplir para todo. No, no se va a cumplir para todos. ¿Sí? Entonces no te olvides. Estamos. En cambio, acá, en los regulares la raíz sí se cumple para todos. ¿Sí? Simplemente te estoy resumiendo. Tú puedes leerla toda la teoría que yo te estoy poniendo. Ahora bien, dice, atendiendo a su conjugación, los verbos pueden clasificarse en defectivos. ¿Cuáles son los defectivos? Son aquellos en los que hoy no se cumple el paradigma de una conjugación, ¿no? De los verbos. No existe conjugación en algunos tiempos. Eso viene a ser. Y por último, pues los copulativos. Son los verbos ser, estar, parecer. Estos van a necesitar siempre, siempre de quién? De un